peligrosísima, ¿no? No, no. El colisionador de hadrones, imagínate que es. Gracias, gracias, ya estoy grabando. Agarro piña, muchísimas gracias. Laura Jimena tenía una duda respecto a los resultados. Ay, jole, se me figura que me mandaste tus broncas por WhatsApp. Si no, no seas malita, Laura, mándamelos por WhatsApp y te los respondo. Profesor, mañana sí habrá examen. Sí, en principio sí. Sí, de hecho ya les dejé por aquí desde hoy en la mañana. Aquí están los ejercicios y las diapositivas. Y las clases, pues bueno, ya están en YouTube, ¿no? Ok. Ah, que la. Déjenme paso a este lado. Admitir. Acá está. Y no, realmente el colisionador de drones no funciona bajo el mismo principio que la energía nuclear. El colisionador de hadrones lo que hace es que tienes un circuito, digamos un circuito eléctrico así gigantesco, imagínate una dona, así una Es tubería para como los la que átomos, pasan ¿no? los. Para que choquen, algo así. Así es. Y tú vas a poner un átomo rojo de este lado y lo vas a poner a dar vueltas aquí mediante campos eléctricos y magnéticos. Y cada vez que complete una vuelta este átomo, aquí vas a tener una pilita. Y digamos que esto es una carga positiva. Cada vez que la carga pase por aquí, por este punto, le vas a dar un golpecito con la pila. Ni siquiera la tienes que tocar físicamente. Con meramente el campo eléctrico lo vas a estar empujando. Eso va a hacer que cada vez esta cosa llegue a ir más rápido. Y luego vas a meter una partícula en signo contrario. También es positiva. Y también le vas a dar pilazos cada vez que dé una vuelta. De manera que vaya aumentando su velocidad cada vez más. Llega un punto en el que como partícula, como electrón, llegas al límite de la velocidad de la luz. Pero si tú le sigues dando energía por la ecuación de Einstein, ya no pueden seguir ganando más velocidad por restricciones físicas, no matemáticas, por restricciones físicas, pero sí pueden ganar masa. Entonces lo que hace es que esas partículas que en principio eran invisibles, miniaturas, les vas dando energía, va creciendo, ya no pueden crecer en velocidad, primero crecen en velocidad, luego ya que no pueden crecer más velocidad, crecen en masa y luego chocan. Y eso libera una cantidad increíble de energía y nos está ayudando a arrojar luz sobre la teoría del Big Bang, sobre qué fue lo que pasó cuando inició el universo. Pero bueno, déjenme, admito aquí todos los Gracias, demás. profe. Ahora sí. Pero hoy vamos a hablar acerca de magnetismo, que tiene un poquito que ver con esto, pero ahí va. Entonces dice más o menos así. Eh, en las En las clases anteriores estuvimos viendo los efectos que tiene la electricidad. Sabemos que la electricidad la podemos utilizar para producir calor mediante el efecto de Joule. Sabemos que la podemos utilizar para producir electricidad al hacerlo ya sea por medio de un filamento que es regularmente los primeros filamentos que conseguimos fueron de tungsteno porque eran muy resistentes al calor. Y estos filamentos de tungsteno eran tan resistentes al calor que primero se ponían al rojo vivo antes de derretirse. Y eso nos permitía tenerlos a partir de electricidad. Tenemos un efecto magnético que también ocurre con la electricidad. De hecho, ahorita vamos a ver cómo es que se describe este efecto. Y tenemos un efecto químico que se utiliza para hacer la electrólisis del agua, para, digamos, purificar o mejorar las propiedades, cambiar las propiedades del agua. Oxigenarla, ionizarla, desionizarla. De hecho, bueno, eventualmente ustedes como médicos van a conocer el agua desionizada que sirve para limpiar instrumentos quirúrgicos y entre otras cosas, y sobre todo es sumamente dañina para la salud. Jamás toman agua desionizada. Pero bueno, la electricidad tiene diferentes efectos. El que vamos a estar interesados o platicando el día de hoy va a ser el efecto, aquí está, ya no hay nadie que me lo espera, va a ser el efecto magnético de la electricidad. El efecto magnético de la electricidad lo hemos estado utilizando durante décadas, durante quizás siglos, desde el punto en el que, desde que se comenzaron a hacer las exploraciones marítimas, me parece que los primeros que comenzaron a usar una brújula fueron las civilizaciones orientales, como China, y entonces usaban este tipo de brújulas en el que tenían
un material imantado, regularmente lo ponían en una forma de esta de cucharita, para que sobre un tazón, digamos, sobre esta superficie, como un plato cuadrado, esta parte de aquí estaba llena con agua y ponían ahí su cucharita, de manera que la cuchara siempre apuntaba hacia la misma dirección, que era hacia el polo magnético norte de la Tierra, ¿no? Es decir, la cucharita siempre apuntaba hacia el norte y la agarradera de la cuchara siempre apuntaba hacia el sur. Y a pesar de que no sabíamos bien cómo funcionaba, lo utilizábamos de alguna manera para determinar las direcciones. Decías, bueno, pues estoy caminando en dirección contraria hacia la aguja. Si en algún momento me pierdo, lo único que tengo que hacer es seguir a la aguja para regresar al punto de partida. O estoy caminando a la izquierda, a la derecha de esta Profe, aguja y a partir de ahí se crean la rosa de los vientos, ¿no? Sí, dígame. supiera que eso lo aprendí yo cuando estuve en un curso de scouts, pero era con un corcho. Penetrábamos el corcho a la mitad con una aguja, Así es. buscamos una tapa, lo ponemos en agua y girabas hacia el norte. No siempre, porque para que esa aguja funcione tiene que estar imantada. Pero ahorita vamos a llegar para allá. Pero sí, ese es el funcionamiento básico de un imán. Ahora la La pregunta es, cargábamos con ciertas telas de ropas, o sea, nos enseñaron a hacer una carga o algo así. Y sí funcionaba. Bueno, sí, en aquella lo entonces. puedes, lo estás cargando, lo estás magnetizando, lo estás polarizando, pero ya llegaremos para allá. Y bueno, entonces estas civilizaciones empezaron a usar este sistema para orientarse, pero de hecho en las culturas chinas, inclusive este tablero de la derecha, inclusive lo usaban como para predecir el futuro o para hacer artes de adivinación, en las que decían, bueno, pues es que, a ver, pon la mano aquí y para ver para dónde se mueve la aguja y que si pasas ciertos alimentos o que si haces un ritual o que si giras en determinados ángulos el tablero y diferentes cosas, te daba diferentes resultados. Y bueno, ¿por qué pasaban estas cosas? Pasaban por un montón de cosas. Si ibas a pedir tu lectura de adivinación en un día, en medio de una tormenta eléctrica, se podía modificar o algunas piedras o objetos podían quedar altamente magnetizados cerca del lugar y podía dar una lectura errónea de este tipo de brújulas. Pero insisto, como no sabíamos de dónde viene, le dabas una connotación como mística. Y estas piedritas tenían como una especie de trasfondo ahí fantástico que no se explicaba bien. Eh, en general, el magnetismo vamos a tener que viene de partículas cargadas cuando están en movimiento. Y lo conocemos como el conjunto de fenómenos atractivos y repulsivos producidos por imanes y o corrientes eléctricas. Los primeros el primero que está documentado, que estudió o que habló sobre este efecto, fue un científico, Tales de Mileto. No recuerdo si era griego o romano, no recuerdo, Griego. era griego, gracias. Entonces era griego. Y entonces Tales de Mileto encontró en la región de Magnesia, encontró una serie en una playa, una suerte de piedras que se atraían o se repelían entre sí. Y él se quedó maravillado porque dijo, estas piedras, ¿por qué demonios están atrayéndose o por qué son piedras mágicas? ¿Por qué se atraen o se repelen? ¿Y qué significa esto? Y ya empiezan, y bueno, a partir de que se descubrió en la región de Magnesia, adquirieron el nombre de magnetos, o al menos es lo que cuenta la leyenda. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde venían esas piedritas cargadas? Porque ya vimos que la usaban los chinos, ya vimos que también estaban en Grecia, ya vimos que es un fenómeno no tan místico, sino que existe en diferentes lados del mundo y que tiene las mismas características de atracción y de repulsión. En general, lo que tenemos es que esas piedras en la región de Magnesia tienen una alta concentración de hierro. En esa zona también de magnesio solía haber tormentas eléctricas, de manera que, como ustedes saben, la electricidad es atraída por los materiales conductores, como lo es el hierro, y entonces los rayos de las tormentas eléctricas ¡prá!, tronaban sobre las piedras y estas piedras de alguna manera quedaban hechizadas o quedaban magnetizadas o se les proporcionaba este efecto de atracción y de repulsión, se les aparecía esta característica mística.
Pero vamos a ver de qué va esto. Profe, Sí, le tengo una pregunta. sí. Usted que es medio místico, así como yo a veces en muchas cosas, ¿qué opina usted del Triángulo de las Bermudas con respecto a esto, la electricidad, el magnetismo y todo eso? La verdad no tengo Supuestamente, información supuestamente suficiente. ya no sirven brújulas, supuestamente no sirve nada eléctrico, o sea, le pregunto qué opina usted. La verdad no he leído lo suficiente sobre el Triángulo de las Bermudas. En algún momento alguien nos comentó que era una especie de vórtice electromagnético que se generaba por ciertas estructuras, este, ¿cómo se llaman los como volcanes pero que están sumergidos debajo del agua? Pues esos, que hay ciertas estructuras debajo del agua que, que te crean un vórtice de campos magnéticos debido a una configuración geométrica de cargas. Entonces, al parecer eso hace que los campos magnéticos dentro de la región no sigan como lo que está comúnmente acostumbrado, como líneas, sino que exactamente en ese punto hay unas regiones de rocas que crean un campo magnético que tuercen el campo magnético de la Tierra. Y la combinación de esto pues crea confusión. Pero Pero no, no sí estoy que han documentado. desaparecido cosas allá y todo eso, esas historias, ¿serán? Hay ¿Cree de eso? historias, pero no, la verdad Ok, no estoy documentado al respecto. gracias, Déjenme. profe. Pero sí existen estas teorías. Sí, es más, aquí en México hay un lugar que se llama Zona del Silencio, en Durango. Yo En la fui, zona del el silencio. teléfono se me apagó, el reloj no me sirvió, fue un show. Para allá la verdad no he conocido. Yo fui, profe, y se me Tengo. apagó el teléfono, el reloj se me desconfiguró, se movía la hora loca del reloj. Fue un desastre, me quedé incomunicado, fue un show. Y el ambiente se siente así como cuando los pelitos se te erizan cuando te cargan con una manta eléctrica. Ah, claro. Sí, O sea, seguramente ya hay alguna especie de carga por el estilo. Posiblemente es un fenómeno electromagnético. Es lo más probable. Pero a ver. Y entonces vamos a ver de qué va esta cosa. Ya después, allá de por los 1600, 1700, ya tuvimos ahí los primeros experimentos de índole científica en el que se empezaron a medir estas cosas. En aquel entonces un científico, no recuerdo su nombre de pila, Ørsted estuvo trabajando con circuitos eléctricos y él estaba trabajando con baterías y estaba haciendo sus experimentos con corrientes, resistencias y baterías. Y por algún extraño motivo tenía una brújula en la mesa. Y él notó que cuando tenía un cable conectado a una batería y fluía una corriente eléctrica a través de ese cable, la aguja de nuestra brújula apuntaba en esta dirección. Se ponía así. Y cuando desconectaba la corriente, la brújula volvió a su posición original, apuntando al norte para donde siempre ha sido el norte. Y entonces repitió el experimento y siempre pasaba lo mismo. Siempre era si mi brújula está lo suficientemente cerca de un cable por el que está pasando corriente, va a pasar eso. Mi brújula se va a mover en dirección perpendicular a la corriente. Es decir, si la corriente va hacia el frente, mi aguja se va a poner hacia la derecha o hacia la izquierda. Va a ser perpendicular a donde vaya la corriente. Y esta fue la primera vez que empezamos a trabajar o a denotar que el magnetismo estaba relacionado de alguna manera con las corrientes eléctricas. Y Ørsted, a través de esto, fue de los primeros que crearon electroimanes en la civilización moderna. ¿Cómo se crean los electroimanes? Son lo que ustedes conocen comúnmente como una vil y vulgar bobina, que es un alambre de cobre amarrado acerca de un núcleo de hierro. Y cuando le ponen corriente a esa cosa, ¡pum! El fragmento de hierro se imantiza, se polariza bien machín y pueden jalar objetos con ese electroimán. Pero ahí vamos. Después, el que descubrió o el que hizo la representación matemática de este fenómeno fue Ampère, el mismo de las corrientes eléctricas, y dijo, bueno, si una corriente genera magnetismo, el magnetismo genera una corriente, y resultamos a que efectivamente
Lo de acá es una ecuación vectorial que nos dice cómo va a estar representada, cómo influye el campo magnético y la corriente. Por ahora ustedes no necesitan saber la precisión de esto. Lo que es importante que sepan es que el campo magnético está relacionado con la corriente eléctrica J. Básicamente lo que tenemos o lo que descubrió Ampère es que el flujo de cargas genera un campo magnético alrededor del cable, de tal suerte que si la corriente va en esta dirección, yo voy a tener que el campo magnético aparece como de forma circular en aros alrededor de mi cable que lleva corriente. Por eso, este campo magnético, cuando yo tenía por aquí la brújula y en un principio estaba apuntando hacia el norte, al sentir la presencia del campo magnético, la brújula cambiaba de dirección hacia donde estaba apuntando el campo magnético producido por la corriente eléctrica. Y estas fueron como de las, insisto, primeras aproximaciones que tuvimos a este efecto, ¿no? Ahorita vamos a tomar las definiciones como un poquito más generalizadas, de manera que estén al nivel que estamos trabajando en el propedéutico. Y entonces, a partir de aquí ya llegamos a una definición del campo magnético. Decimos que el campo magnético es la zona que rodea a un imán y en la cual la influencia puede detectarse o puede medirse. Ya sabemos que los imanes siempre tienen dos polos, un norte y un sur, uno positivo y uno negativo. Y estos imanes tienen las propiedades de que polos opuestos se repelen, pero polos distintos se atraen. Y bueno, la cosa es ahora, ya sé lo que es el campo magnético, ya sé que hay algunos materiales que naturalmente tienen este campo magnético alrededor de ellos, y ya sé que hay algunos otros que también pueden forzarse o que pueden obtener esta propiedad magnética. Así que voy a necesitar una forma de medir este campo magnético. Y lo primero que se me ocurrió definir este campo magnético fue a través de la densidad de flujo magnético. El flujo magnético vamos a definirlo como las líneas estas líneas rojas que salen a través del imán. Vamos a decir que un imán que es muy fuerte va a tener muchísimas líneas de campo atravesando esta parte. Y voy a decir que un imán que es débil va a tener poquitas líneas de campo que salen de aquí. De tal suerte que si yo contara las líneas de campo que atraviesan esta área, que atraviesan una cierta región, una área, eso yo le voy a conocer como la densidad de flujo magnético, donde el flujo magnético o bien las líneas de campo van a estar denotadas por la letra griega phi, y el área pues es simple y sencillamente el área A. Y entonces vamos a ver cómo trabajamos con eso. Dice, en una placa circular de 5 centímetros de radio existe una densidad de flujo magnético de 3 teslas. Calcular el flujo magnético a través de la placa en Webers. Vamos a ver. Entonces tenemos por acá el ejercicio. Siento que tengo los renglones demasiado grandes. Ahí está, mucho mejor. Y ahí va, nos dice una placa circular, en una placa circular de 5 centímetros de radio existe una densidad de flujo magnético de 3 teslas. El flujo magnético lo voy a conocer como, lo voy a estar midiendo en teslas. Entonces nos dice, tenemos una plaquita circular de este tipo, tiene un radio igual a 5 centímetros, y dice que a través de aquí están circulando, a través de esta cosa, nos dice calcular el flujo magnético total. Entonces déjenme ver si no me... ¡Au! Ya está. Nos dice, entonces tenemos un B, que nos dicen que es el flujo magnético es de 3 teslas. Y luego nos está diciendo que esta plaquita tiene un radio de 5 centímetros.
y me están pidiendo que calcule la densidad de flujo magnético. Aquí por lo visto me equivoqué, tengo un flujo magnético de 3 teslas y me piden calcular el phi en Webers. ¿Si lo tengo bien? Sí, el flujo magnético en Webers es phi. La densidad de flujo es B y el flujo magnético es phi. Ok, entonces vamos a ver. Yo ya sé que B es igual a phi sobre área, por lo tanto me están pidiendo phi. Phi es igual a B al campo magnético por el área que está atravesando. ¿Cuál es el área que está atravesando? Bueno, es el área de un círculo. Esto nos quedaría el campo magnético, que son 3 teslas, por el área que está cruzando esta cosa, que serían pi por el radio al cuadrado, 0.05 metros al cuadrado. Igual si quieren lo desarrollo más para que no haya bronca, para que no se me confunda. El B pues es el campo magnético que ya tengo. El área sería el área del círculo, que sería pi por radio al cuadrado. Esto me quedaría B por pi por r al cuadrado. Y esto sería el flujo magnético B por pi, ya sabemos que vale 3.14159, bla, 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 y bla, 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 por la distancia o el radio en metros, que sería 0.05 metros al cuadrado. Esto me quedaría 0.05 por 0.05 por 3.14159 por B, que son 3 teslas, por 3. Esto nos quedaría 0.023, ok, 2356. Esto me quedaría teslas por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque esta cosa de aquí lo estoy midiendo en teslas y esto de acá, pi no tiene unidades, y el radio lo estoy midiendo en metro por metro, que son metros cuadrados. Y este tesla metro cuadrado, déjenme revisar que está ya, que me esté yendo bien. No. Acá está. 23.35, acá está. Esto es tesla por metro cuadrado, esto nos da los Webers. ¿Por qué? Porque acuérdense que B es igual a phi sobre A, B lo medimos en teslas, phi lo medimos en Weber y el área la medimos en metros cuadrados. Por lo tanto, hay una equivalencia entre estas tres unidades. Tenemos que tesla es igual a un Weber sobre La bolita metro esa atravesada cuadrado. que parece la reliquia de la muerte, se llama phi. Sí, es la phi, es la letra griega phi, Ok. PHI, Ponerle nombre ahí para tomarle una captura. PHI, phi. Gracias. Weber sobre metro cuadrado, o bien también tenemos que tesla por metro cuadrado es igual a un Weber. ¿Y qué más? Ok, así lo podemos tener. Entonces este tesla metro cuadrado me queda nada más y nada menos que un Weber. Entonces la densidad de flujo magnético me quedaría de 0.02356 Webers. O bien lo pueden poner como, dice acá, 235 por 10 a la menos 4. 1, 2, 3, 4. 235.6 por 10 a la menos 4 Webers. Órale pues, esta unidad está cortita, no nos vas a ver ni a melón. Y luego tenemos por otro lado la permeabilidad magnética. Lo que dijimos anteriormente de cómo fluye el imán, estamos diciendo que el imán fluye libremente. Está el campo magnético del imán, pero está fluyendo en el vacío. Es como si yo aventara un imán al espacio exterior y ahí estoy midiendo el campo magnético. Esa densidad de flujo magnético es medida en el espacio vacío. ¿Qué pasa cuando no estamos en el espacio vacío? Porque bueno, pues estamos en la Tierra, voy a tener que, pues existe el aire, a lo mejor estoy midiendo, tengo imanes debajo del No hay agua, o gravedad, no hay nada. tengo... Perdón, arriba no hay nada de eso.
Así Eso es, arriba no hay nada de eso. afectado por flujo de aire, de calor, de frío, de muchas cosas. Y muchas cosas, inclusive, de hecho, es muy importante la probabilidad magnética en el sentido de que cuando quieres hacer electrónica, hay que ver si estás en un medio semiconductor, adentro de un material metálico, o si estás adentro de un plástico, si quieres que penetre el campo magnético adentro de una bomba de un globo de látex. Es diferente, tienes que ver cómo se comporta el campo magnético en esa región. La forma en la que medimos qué tan bien se propaga un campo magnético en un medio, cualesquiera, en el agua, en el aire, en petróleo, en lo que ustedes gusten, en la sangre, en la carne, en el tejido humano, le vamos a llamar permeabilidad magnética. Y entonces la permeabilidad magnética la vamos a definir a partir de la permeabilidad magnética del vacío. La permeabilidad magnética del vacío es esta, mu cero. La permeabilidad del vacío y es como la constante que te dice cómo se propaga el campo magnético en el vacío, en el espacio exterior. Y es de 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre ampere metro. O bien 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre ampere. Órale pues. A partir de ahí yo voy a crear una cantidad que se llama la permeabilidad magnética relativa, MUR, que me dice qué tan bien permea qué tan bien permite el paso mi material, esta es la permeabilidad del material, con respecto a la permeabilidad del vacío. Y aquí me dice, si esto es mayor que 1, pues me va a decir que conduce mejor que en el vacío. Si es menor que 1, se mueve más lento que en el vacío. Y si es igual a 1, pues esto se comporta igual que en el vacío. Órale pues, ya que definimos la permeabilidad magnética, puedo definir la intensidad de campo magnético. La intensidad de campo magnético va a ser la densidad de flujo magnético dividida entre la permeabilidad del medio en el que estoy. Básicamente lo que hace es reducirte el flujo de campo magnético. Hace que las líneas se ensanchen o se reduzcan, acrecentando o reduciendo el flujo magnético a través de una región. Esto de acá es lo que yo voy a definir como la letra H, que es la intensidad de campo magnético, que es regularmente la mayoría de los aparatos que ustedes puedan utilizar que tengan que ver con campo magnético, las unidades se las da en unidades de intensidad de campo magnético. Y hay poquitos instrumentos, sobre todo los de la Unión Europea, que se los dan en unidades de V, de la V grande, del flujo magnético, pero bueno, tengan cuidado con las unidades en las que está, si está en, ahorita vamos a ver, si está en teslas, o si está en Weber sobre ampere, o si está en qué cosa, tengan cuidado con eso. Las unidades magnéticas son un desastre. Luego también van a ver que hay como 6 sistemas de medición de unidades magnéticas y las conversiones entre ellos son un dolor de cabeza. Intenten que todos sean teslas. Órale pues, de aquí definimos pues la intensidad de campo magnético y vamos a ver cómo funciona esto. Dice, una barra de hierro cuya permeabilidad relativa, MUR, es de 12.500, se coloca en una región de campo magnético en la cual la densidad de flujo magnético es de 0.6 teslas. Dice, ¿cuál es la intensidad del campo magnético originada por la permeabilidad del hierro? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a tener de este lado, bajamos un poquitico y aquí va. Entonces ponemos el ejercicio. Si tenemos una barra de hierro cuya permeabilidad relativa es de 12.500. Tenemos por aquí una barra de hierro, ahí, gigantesca, y dice, tiene una permeabilidad relativa de 12.500. Acuérdense que la permeabilidad relativa es la permeabilidad del material entre la permeabilidad del vacío. Lo que me están diciendo es cómo se comporta el material con respecto al vacío. De aquí todavía tengo que sacar la permeabilidad del material. Órale pues. Y nos dice que la densidad de flujo magnético es de 0.6 teslas. B es de 0.6 teslas. Es decir, tengo yo por aquí una barra de hierro
tengo un campo magnético por aquí, no sé cómo sea. Tengo un campo magnético que atraviesa la barra de hierro. Adentro del hierro, mi campo magnético se va a comportar diferente. No sé todavía si es más chico o más grande, pero se va a comportar diferente y luego ya sale al vacío y ya se comporta igual que siempre. La pregunta es, ¿cuál es la intensidad de campo magnético adentro de la barra de hierro? Bueno, pues ahí les va. La intensidad dijimos que era B sobre mu. Yo ya tengo B, lo único que me falta es mu. De acá yo puedo sacar que mu es igual a mu relativa por mu cero. Mu relativa, yo ya sé que son 12.500. Las permeabilidades relativas no tienen unidades. Por mu cero, que es 4pi por 10 a la menos 7. Esto era Tesla metro sobre ampere. Tesla metro sobre ampere. Entonces esto me quedaría como, ojo, la relativa no tiene unidades, pero la permeabilidad magnética sí. Si lo tengo por acá, sí. Debe quedar en unidades de tipo Weber sobre ampere metro o Tesla metro sobre ampere. Órale pues. Entonces esto me va a quedar, vamos a borrar todo esto, es 4 por 3.14, 159 por 4 por pi por 12.500 por 12.500 nos da de 157.079.5. 157.079.5 por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre ampere. Esto nos quedaría aproximadamente por 10 a la menos 7 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como 0. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 0, 15, 70 Tesla metro sobre ampere. Y entonces ya nada más me queda ver cómo es H. H son mis 0.6 teslas entre lo que vendría siendo esto de acá, que sería 0.01570. 0.6 entre 0.01570 nos da de 38.21, 38.2165. Lo que vendría siendo, esto es el campo, vamos al análisis dimensional. Lo de arriba está en teslas, los de abajo está en Tesla metro sobre ampere. Regla de la tortilla, esto es Tesla sobre 1, entonces me quedaría T por A entre T por M. Esto me quedaría ampere sobre metro. Ampere sobre metro. Déjenme ver a ver si no me equivoqué nada. 38.2 ampere sobre metro. 38.21 ampere sobre metro. Que es como vamos a ver que en este caso, insisto, las unidades son diferentes. Pónganse bien al tiro. Porque como las unidades son diferentes, no podemos hacer una comparación directa entre cómo es el campo magnético, o más bien podríamos hacer una comparación entre la intensidad del campo magnético. Pero para eso tendría que transformar este flujo magnético a intensidad de campo magnético. ¿Cómo lo haría? Bueno, dividiendo entre la permeabilidad magnética del vacío, que es donde se encuentra el campo magnético en esa región. Entonces, ojo, a partir de B y de H no podemos hacer comparaciones directas. Comparamos B con B y H con H. Pero B con H, cuidado. Órale pues. De aquí seguimos con lo que sigue. Y entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el poder de Magneto? ¿Qué lo hace un mutante tan poderoso? Y entonces vamos a empezar a pensar, ok, ¿de dónde viene el magnetismo en sí? Pues bueno, el magnetismo al final del día, desde su punto más pequeño, desde su inicio más básico, proviene a partir de los átomos. Nosotros ya vimos por acá arriba, con el experimento de Ørsted,
que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos alrededor de los objetos, ¿no? Entonces, yo tendría que si yo tengo no sé, un circuito, digamos, circular, tengo por aquí una batería, más menos, lo voy a conectar de forma circular, y entonces por aquí empiezan a fluir cargas negativas, de este lado. Si la corriente fluye en esta dirección, el campo magnético es hacia afuera de la pantalla o hacia adentro, dependiendo de la dirección de la corriente y del signo de las cargas. Pero la cosa es, el campo es perpendicular a la corriente. Órale pues, eso significa que si yo tengo un átomo, donde adentro están aquí mis protones y mis neutrones, y alrededor tengo un orbital, a través del cual está circulando un electrón con carga negativa y esto se está moviendo, ¿a que no adivinas qué? Pues esto de aquí es una microcorriente I. Y esta microcorriente I genera un microcampo magnético B en esta dirección, perpendicular hacia donde se está girando el átomo. Eso es un microcampo magnético, eso le vamos a llamar, ese es un momento magnético. Y entonces, ese momento magnético es lo que tenemos acá. Tenemos que los electrones, al fluir de este lado, va creando un momento magnético, digamos, hacia acá. El otro es, vamos a verlo así. Este átomo de aquí genera un campo magnético en esta dirección. Este átomo de acá genera un campo magnético en esta dirección. Y este átomo de acá genera, de hecho vamos a ponerlo con coloritos. Este de aquí genera un campo magnético en esta dirección. Este de aquí, este átomo azul, genera un campo magnético en esta dirección. Y este de acá genera un campo magnético en esa dirección. La suma de esos momentos magnéticos, de esos mini momentos magnéticos, va a crear un campo magnético resultante por cada uno de los átomos. Entonces, si este apunta hacia la izquierda y hacia allá, yo digo que va a quedar más o menos el campo magnético resultante. Yo digo que va a quedar más o menos como por aquí. La línea roja más grande. Y eso es para cada uno de los átomos. Cada uno de mis átomos se vuelve un microimán, un nanoimán, casi casi. Que ya se me va a acabar el tiempo. Ok. Se convierte en un super micro chiquirriti, super mini imán. Y estas cosas, conforme se van conglomerando los átomos en moléculas, se vuelven pequeños imanes. Pequeños imanes que si de alguna manera están desordenados, pues bueno, este apunta a su campo magnético a lo mejor, su momento magnético apunta para acá, y el de este es de norte a sur, entonces este apunta para acá y se contrarrestan, y este también apunta para acá, y este para acá, y este para acá, y este para acá, y este de este lado, y este es como para arriba, y este está como para abajo, y cosas así, ¿no? Bueno, los materiales, vamos a ver que hay materiales de estos tipos, materiales que ya tienen los momentos magnéticos, ya se comportan como pequeños imancitos, pero están todos desordenados. Unos apuntan para arriba y otros apuntan para abajo, otros a la izquierda, otros a la derecha. Y si tú agarras el promedio sobre todos, pues parece que no tienen un momento magnético, parece que no están magnetizados. Y vamos a ver que esos materiales tienen un nombre. Y vamos a ver también que hay materiales que aparecen y desde que existen tienen sus momentos magnéticos alineados. Esos son los que nosotros conocemos como imanes permanentes. Y también ese tipo de materiales tiene su nombre. Pero eso será la siguiente clase porque esta ya se me acabó el 20. Profe, una duda. Sí, ¿Podría volver al primer ejercicio? sí, desde luego. Ajá, ahí. Profe, ¿cómo hizo para que le diera ese 0.05 metros al cuadrado de 3 Tesla? ¿Qué hizo aquí? Yo me enredé en el proceso. Ok, aquí lo que tengo es B, que es 3 Tesla. Ajá, Pi, que es 3.14159.
Ajá. Y r cuadrado es r al cuadrado, r por r, pero r, el problema me dijo que era de 5 centímetros. 5 centímetros es lo mismo que 0.05 metros. Y entonces r cuadrado es lo mismo que 0.05 metros El problema sí al dijo que cuadrado. eran 5 centímetros, no lo leí. Sí, aquí está, mira. Pa. Ah, 5 centímetros, ya. Ok. Entonces, profe. Y Pi me dijo que era 3.1415, ¿no? Sí, 3.14159. No era 1415, profe. Sí, 14, 15, 59, o sea, es pi es igual a Pero para usarlo en el 3.14, ejercicio, 15, ¿qué vamos a 9. usar? Úsate Para la usarlo. calculadora, pero puedes, Ah, yo utilizo este porque son los dígitos de pi que me sé, pero regularmente lo estándar es usar 3.1416. ok, profe. Eso es lo que quería saber para usar. Listo. Ajá, me Ah, explica. profe, Sí, entonces podemos usar el 3.1416. sí, claro. Ajá, profe. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Multiplicó primero pi por r cuadrada. R cuadrada, ¿cuánto te quedaría? Te quedaría 0.05 por 0.05, te da 0.0025. R que es el radio. Así es. O sea que hay que multiplicar es el 0,5 es el 0.05 al cuadrado. Sí, porque acuérdate que te dicen que es una placa circular y a través de esa placa está circulando un campo. Entonces, el área por la que circula o por la que estás midiendo el campo es el área de este círculo. Ok. Queda igual, 0.005 o sube. O sube, no, queda, es que es pi, que lo bajé de acá, y r cuadrado, que es 0.05 en metros al cuadrado. Esto te daría los 3 teslas por el 3.1416 por el 0. ¿Qué quedamos? ¿Quedaba? 0025, sí. 0025. Si haces esa multiplicación, te Eso tiene fue que lo que me dar, faltó a mí, que yo estaba enredado. ¿De dónde saca todo esto si no veo los números? pues ve de que ya te lo da el problema. Pi es Sí. una constante matemática que la usamos desde primaria. Y r cuadrado, pues desde que también te lo da el r, ¿no? ¿De dónde saqué que el área es igual a pi por radio al cuadrado? De que me dan el dato de que la placa es una placa circular. Y el área del círculo, pues es pi por área al cuadrado, pi por radio al cuadrado. Mm, entiendo, profe. De verdad, tenía mi duda. Gracias. Ok, no, adelante. Y ya está. ¿Alguien más que le pueda ayudar de alguna manera? Sí, a mí. En el Sí. siguiente problema, es rápido, en el Sí, siguiente no te preocupes, no problema, te preocupes. Los que tienen prisa son ustedes. bueno, gracias. En este problema, la m inicial, este, su valor es como si fuera una constante, o sea que fuera, siempre va a ser 4 por pi, bueno, sí, 4 por pi por 10 a la menos 7. Así es. La mu 0, esta de aquí, mu 0, siempre va a valer 4 pi por 10 a la menos 7. Esa era mi única duda, muchas gracias. Para servirles, es una constante universal. Profe, un momentico para ver algo arriba en el ejercicio Sí, primero. claro. Voy a anotar algo. Es 0.0025. Eso era lo que me había faltado anotar, profe. Sí, Gracias. claro. Ya. Gracias, profe, Bueno, de verdad, por entonces explicarme, déjeme, porque